Buenas noches. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles. Estamos ya cerrando esta 11ª temporada del Aula del Espectador, que ha sido pues sumamente rica. Hemos pasado por muy distintas poéticas y me parece interesante cerrar con esta obra que de alguna manera creo que es una reflexión profunda también sobre el hacer teatral. Quiero decir, y lo digo porque inevitablemente mi cuerpo lo siente, que estar sentado en el escenario de Straight tiene una potencia particular. Quien no la haya visto, y esto sí es anuncio también, vengan a ver Straight de Mariana Gándara, y con una generación maravillosa del CUT. Los que no han tenido oportunidad, por favor, vengan para que sepan de qué les estoy hablando, ¿no? Lo que siembra mi cuerpo en este momento sentada entre esta grava. Y bueno, voy a iniciar. Creo que una de las cosas que sucede y que resulta interesante siempre que uno se acerca al teatro de David Gaitán es que de entrada, por lo menos como investigadora, implica una gran complejidad, es todo un desafío, ¿no? Los que ya se han acercado a las poéticas de David saben que es un lenguaje que tendría múltiples capas que podríamos ver, ¿no? Entonces, para mí hoy fue difícil seleccionar un poco por dónde irme. Normalmente tiendo a pensar a partir de algún pensamiento filosófico, teórico. El día de hoy decidí hablar más bien directamente a partir de la obra porque me parece que en sí misma es un planteamiento filosófico el que tenemos enfrente. Entonces, bueno, la primera cosa que quiero decir es que me parece que esta obra, que además, bueno, como dato, es una obra que se estrenó hace 5 años, si no me equivoco, en Alemania. Ya en un ratito David nos platicará un poquito por qué, de dónde vino este intercambio. Y es una obra que está regresando al Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Es una obra que ya estuvo acá y que está de regreso. Me interesa mucho pensar primero en esta estructura general. La estructura general, al menos desde el lugar de interpretación, y ojo, aquí quiero subrayar que los que estamos acá a cargo del aula, pues una de las misiones es justamente pensarlo desde el espectador, ¿no? Entonces yo fui como espectadora y desde ahí estoy hablando. Me parece que La ceguera no es un trampolín, es una alegoría de alegoría, ¿no? Así empezaría yo hablando. Me parece que es la alegoría del mito de la caverna de Platón, ¿no? Así como primera enunciación. Estamos frente a esta alegoría que remite a la alegoría, que es a su vez metáfora filosófica, en donde, como todos conocemos, y no me pongo a hablar demasiado del mito, pero tenemos estos seres que están encadenados, ¿no?, dentro de un mundo, en una caverna. Solamente que acá la caverna se nos plantea, diría yo, justamente en una polaridad opuesta en el sentido de la luz. No estamos en una caverna oscura, estamos en una caverna más bien de una luz enceguecedora, de un blanco que, bueno, a mí ese blanco de inmediato me sitúa, quizá por malas experiencias, en la luz del quirófano, ¿no? En esta luz, digamos que es una luz tan blanca, el refrigerador, ¿no? Nos habla, digamos, del vacío, de alguna manera, de una luz que no es una luz cálida, que no es una luz que nos quiera atrapar, ¿no?, sino todo lo contrario. Entonces estamos ante una caverna y me parece que sí remite a la caverna porque aunque el espacio cerrado tenga una estructura más bien, rectangular, si ustedes se fijaron bien, los bordes son más bien curvos, ¿no? Estamos ahí frente a una otra caverna. Una otra caverna que tiene simplemente un sillón negro y un taburete. Y por otro lado está el mundo de las ideas. Este mundo de las ideas en el que están 13 actrices y actores, ¿no?, de los que hablaré más adelante, que forman también un cuerpo, digamos, un cuerpo que para mí es de alguna manera el cuerpo de la representación. Curiosamente, cuando entra este mundo de las ideas, estamos normalmente ante la penumbra y la oscuridad, ¿no? Entonces, aquí es donde veo una primera inversión, digamos, de esta alegoría de la alegoría. Para mí, esta alegoría planteada por David Gaitán en esta ocasión más bien nos está hablando de la crisis del lenguaje, de la crisis de sentido, en particular en el arte teatral, pero yo me atrevería a expandirlo, a pensar en general en el lenguaje de las humanidades y de las artes, quizá incluso de la ciencia, pero no me voy hasta allá, ¿no? Por lo pronto, sí creo que aunque está situado, digamos, como una crítica al arte teatral y a esta crisis del lenguaje y de sentido, puede ampliarse a otros territorios.
Dentro de esta crisis, de esta crítica, creo que una de las principales ideas tiene que ver con qué hacer con la herencia de las vanguardias, ¿no? ¿Qué hacer con esta herencia que, fíjense, hay una frase interesante que dice, el mundo está lleno de buenas ideas, así lo dejaron nuestros padres. Dicha medio en tono irónico, pero al mismo tiempo diciendo, ¿y ahora qué nos toca?, ¿no? ¿Qué nos toca frente a esta cantidad de discursos en donde un poco las vanguardias nos han heredado un compromiso estético y al mismo tiempo han ido reduciendo cada vez más la posibilidad del lenguaje desde otras miradas? La frase de quiero ser vanguardista para tener pesadillas convencionales, ¿no? Me parece que resume de una manera irónica, maravillosa, esto de lo que les estoy hablando. Vemos por ahí, yo sí sentí una resonancia muy clara de los movimientos vanguardistas, ¿no? De hecho, la obra inicia, a mí me recordó muchísimo a la música de Luigi Russolo. Estamos frente a una resonancia del futurismo. Tenemos también algunas cuestiones que nos pueden remitir al dadaísmo, al surrealismo, al existencialismo y al teatro del absurdo, ¿no? No digo que sea una caricatura, pero me parece que sí es una especie de paisaje histórico que si nosotros nos detenemos a ver, de alguna manera me parece que David Gaitán jala un poco todos estos discursos y los lleva a escena y a la vez los critica. Hablando de teatro del absurdo, para mí es interesante pensar en esta caverna que está habitada por tres personas, y yo ahí me detendría, ¿no? Porque no sabemos, son personajes, son personas. En el fondo creo que ninguna de las dos cosas. Son los tres crash test dummies, ¿no? Que quiere decir maniquí para ensayos de choque o colisiones. Ahorita voy hacia allá. Pero fíjense, yo veía estos tres personas maniquís, y pensaba inevitablemente en esta obra de Tom Stoppard, de Rosencrantz y Guildenstern han muerto, ¿no? Me parece que estamos digamos, no sé, y ahora se lo preguntaré a David si fue uno de los referentes, pero así como se nos puede aparecer Esperando a Godot, se nos aparece también aquella obra de Tom Stoppard que lo que pone en escena son estos dos personajes secundarios de Hamlet que un poco se están preguntando sobre su existencia, sobre su lugar, sobre su razón de ser. Su razón de ser, sí, como creadores, pero diría yo en esta ocasión también su razón de ser como personas, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en el que pensamos esta metáfora de tres creadores? Porque yo los invitaría a pensar en esta caverna como el espacio de crisis de los creadores, de los actores también. ¿Qué hacer con estas poéticas heredadas? Y al mismo tiempo, ¿qué hacer a partir de la figura del simulacro, ¿no? Porque lo que vemos en esos tres crash test dummies es justamente eso, la figura del simulacro. Es decir, son cuerpos maniquís hechos para resistir cualquier velocidad, para resistir cualquier impacto, ¿no? Para resistir, digamos, el choque, pero que al mismo tiempo los tenemos frente a nosotros y son tres personas. Tres personas que nos están poniendo enfrente la pregunta sobre la crisis de la representación y la presentación que de alguna manera se sitúa a partir de las vanguardias del siglo XX y hasta la fecha. Entonces, bueno, me interesa hablar de cómo aquí hay una cuestión de cuerpos que, digamos, en la manera en la que están enunciados por estar puestos como maniquís, digamos, con un vestuario, ¿no?, que nos remite a maniquí, al mismo tiempo, y podría pensarse que están listos para desafiar cualquier velocidad, en el fondo están en el espacio de la quietud y el vacío, ¿no? O sea, le temen incluso esa velocidad, ¿no? Aunque su simulacro de ser podría estar ahí. Porque en el fondo, muy rápidamente, después de que pasamos este primer periodo en el que no hay palabra, nos damos cuenta de que inevitablemente ahí está la humanidad, ¿no? Para mí era muy interesante ver cómo el enrojecimiento de los ojos, que creo que tiene que ver también con el propio proceso del maquillaje, y la boca, me llevaba continuamente a estar viendo esos ojos y esa boca con una capacidad de retratar el gesto del humano desde un lugar muy interesante que pocas veces tenemos manera de ver, ¿no? Me recordaba, se me aparecían como los conejos, ¿no? Como este rojo de la boca y de los ojos que de alguna manera denota una expresión que está acentuando el gesto. Por otro lado, me parece también muy interesante, y en unos momentos más hablaré sobre el tema, que los oídos están borrados. Es decir, el propio traje hace que los oídos no existan. ¿Se fijaron?
Es interesante porque además un momento después, más adelante en la obra, justamente lo que se quitan es el gorro para ir al mundo de las ideas, ¿no? Para escuchar, para la apertura de lo sonoro. Y bueno, estos tres maniquís están dentro de la caverna, igual que están los humanitos que están en la caverna de Platón. Es decir, no conocen el origen de sus cadenas, no saben de dónde vienen. Y al mismo tiempo nosotros advertimos que vienen del terreno de la representación, porque traen 3 vestuarios de los que se despojan bastante rápido, pero quiero decir, nos remiten a pensar que vienen del terreno de la representación. Incluso a mí me llevaba a pensar cómo más bien somos nosotros los que llegamos a la escena, ¿no? No sé si la sensación de ustedes fue esa, pero uno tiene la sensación que pasa en general cuando hay esta sensación de teatro del absurdo, de que eres tú el que llega, ¿no? Eres tú el que llega a algo que ya lleva mucho tiempo sucediendo ahí, ¿no? Y bueno, me parece interesante que empiecen con el juego rítmico, mimético, ¿no? En este ensayo del suicidio, ¿no? Que desde ahí también estamos viendo pues esta figura del simulacro y de lo que en el lenguaje contemporáneo implica el simulacro. Y bueno, finalmente, después del balbuceo y después del sonido, que insisto remite para mí al futurismo, llega la palabra. La primera palabra siempre es una decepción. No tengo nada que decir, córtenme la lengua. Desde ese lugar me parece que justamente se enuncia la crisis del lenguaje, ¿no? El lugar que ocupa la palabra en las poéticas contemporáneas, que ha sido justamente creo que uno de los debates más interesantes. Ahora, ¿qué mecanismos de sobrevivencia tienen para enfrentar la amenaza, ¿no? Estos 3 maniquís? Pues tienen muchos mecanismos y a mí me parece que son justamente un repertorio de los dogmas del arte contemporáneo. Ahora se los voy a leer y a ver si coinciden conmigo. ¿A qué están ellos? ¿De qué se están resguardando? Pues se están resguardando de la ola de literalidad. En un momento hablaré también de esa ola de literalidad, pero fíjense, el asunto es permanecer en el vacío. Y para permanecer en el vacío, para que no te atrape la literalidad, hay que ser precavidos, cambiar de postura constantemente, negarse a tener una idea por miedo a que sea buena y les quite libertad. Tienen miedo a que la idea sea buena, porque no quieren acabar cuidando un candado. Tienen miedo a colonizar al otro con la idea, quitarle libertad. Estamos aquí frente a un discurso que de manera continua nos hace pensar justamente en la noción de la idea vinculada a la libertad. Es decir, es el silencio el que les permite libertad, ¿no? De lo que hay que salvarse es de la posibilidad de perder esa libertad a partir de engendrar una idea, ¿cierto? Pero creo que hay todavía otro plano que me parece también muy interesante, que es el tema de la trascendencia. La trascendencia de la idea. Es decir, si la idea es peligrosa, es todavía más peligrosa la trascendencia de la idea. Entonces, bueno, para salvarse de la ola, tienen que decir cosas intrascendentes, hacer historias breves de poca trascendencia, es decir, hacer simulacros de ideas, otra vez esta idea del simulacro. Y sobre todo evitar la trascendencia del teatro. Es decir, me parece como sustancial y uno de los momentos más importantes de la obra cuando se dice en escena: si algo de lo que decimos resuena, no digan que vino de aquí, no nos adjudiquen discurso. Esta es un poco la renuncia del teatro a pensar en la trascendencia y al mismo tiempo la renuncia a la responsabilidad que puede tener la idea dentro del teatro. Y bueno, me parece eso que decía yo, que son una especie de elenco de dogmas del arte contemporáneo trabajados hábilmente con mucha ironía. Y quisiera acentuar dos momentos que me parece que justamente nos permiten pensar esto desde esa ironía, sobre todo a partir del tema de la libertad. Por un lado, en el momento en el que se plantea la idea de la libertad postcatástrofe en Berlín, ¿no? Los que no han visto la obra, no les estoy contando toda la anécdota, no se preocupen, pero sí me interesa situar cómo de alguna manera se está haciendo una burla de lo que la libertad ha implicado en el mundo contemporáneo. Es decir, si la libertad sexual ya es la libertad, ¿no? Si decir de alguna manera, como dice el personaje, decirle al mundo que están listos para la libertad, ya es suficiente con ser libres, ¿no? Por otro lado está la contraparte, que me parece que también es una metáfora o alegoría, que es el tema de la infidelidad o de la fidelidad, que es otro de los temas que se pone ahí en juego.
Está en la escena de ficción, que por cierto la ficción es una de las cosas que hay que evitar porque implica un retroceso, ¿no? Un retroceso importante. Ficcionalizar, sobre todo si es una buena ficción, porque uno corre el peligro de quedarse atrapado en ella. En esta escena de ficción sobre la infidelidad, tenemos el tema de usar el condón, ¿no? Del momento en el que esa infidelidad se da a partir de un momento de la pausa. El momento en el que se alcanza a pensar, a calcular el daño del otro. Esta escena me parece muy, muy interesante porque si nos quedamos burdamente pensándola, digamos, en el terreno de las relaciones amorosas, y digo burdamente porque me parece que tiene un plano simbólico muy importante, es una escena que nos está hablando justamente de la grieta de realidad, de la posibilidad de detenerse a pensar, de lo terrorífico que puede ser tener un momento de pausa. En un mundo contemporáneo que lo que está haciendo es estar implicando una velocidad y una inmediatez que no permite la pausa, ¿no? Entonces, me parece que es una de las escenas más interesantes porque está hablando justamente del tema de la fidelidad, que no necesariamente tendríamos por qué estarla pensando desde la relación amorosa, sino justamente la fidelidad a una idea, la fidelidad a un principio, que es justamente de lo que el mundo contemporáneo está de alguna manera huyendo. Ahora, viene esta ola de literalidad y cada que viene la ola de literalidad, fíjense, aquí hay una paradoja que me interesa mucho ahora que David esté por acá poderle preguntar. Porque yo estaba pensando, la literalidad normalmente está, digamos, relacionada con el lenguaje connotativo, ¿cierto? Es decir, el lenguaje de lo literal es aquel que se asemeja a lo real, que no tiene, digamos, una posibilidad poética ni metafórica, ¿no? Sin embargo, la ola de literalidad acá está cargada de personajes de la representación. No sé si ustedes lo notaron, ¿no? Pero de alguna manera está perteneciendo a un lenguaje denotativo, ¿no? Entonces, me parece que aquí estriba una ambigüedad que es interesante para pensar porque pone en crisis un poco la propia poética de la obra, ¿no? Me parece que justamente está criticando el lugar al que se ha llevado el lenguaje de la metáfora, siendo visto de pronto como un lenguaje que pareciera superado o parasitario. Lo estoy diciendo desde la mirada de cierto tipo de teatro que renuncia, digamos, a la representación por favorecer la presentación. Ojo, no estoy diciendo en ningún momento que una cosa excluya a la otra, ¿sí? Me parece que aquí justamente se están poniendo en tensión estos dos universos. ¿Cómo resolver la paradoja de la representación y la presentación que implica, por ejemplo, el teatro postdramático? ¿Cómo pensar y desde qué lugares la presencia del cuerpo? Cuando irrumpen estos personajes de la ola de literalidad, irrumpe también lo siniestro, irrumpe ese territorio que de alguna manera está sublimando a partir de la risa, a partir del espectáculo. Y un elemento importantísimo ahí es justamente la figura del Joker, que además, bueno, supongo que yo no he visto la película, por cierto, ¿no? No he tenido tiempo, esa es la verdad. La inmediatez de esta vida veloz no me ha dejado verla. Entonces, pero me imagino que para el público ver a un Joker en escena ahorita tiene implicaciones muy concretas. Yo no quiero relacionarlo hacia allá porque me parece interesante que la figura del Joker en la baraja es justamente la figura del principio y el final. Es decir, es la doble polaridad. Es aquel que sí puede pertenecer a los dos mundos, ¿no? De hecho, lo vemos así en la obra. Es aquel que permite la subversión continua. Y por eso lo separo un poco del resto del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de las presencias de este mundo, que es un mundo que además en el momento en el que se cae el mundo de la caverna y aparece este mundo de las ideas, es un mundo de las ideas de la representación, ¿vieron? De la representación en crisis, pero de la representación también que va a una velocidad de inmediatez que justamente no nos permite ni siquiera dejar de, digamos, poner atención a algo, ¿no? En el momento en el que cae y estamos frente a este mundo de la representación, vemos, ya lo hemos anunciado desde antes a partir de las siluetas, ¿no? Hay algunos momentos muy concretos en donde vemos esas siluetas que nos dan de alguna manera una clave de la teatralidad social que está ocurriendo afuera. El baile, las selfies, ¿no? En el momento en el que cae y estamos frente a este mundo de la representación, estamos también frente a un mundo de la tradición, pero de una tradición que está ya un poco en ruinas, ¿no? Que permite todavía pensar un espacio lúdico, pero que está también ya en ruinas y que de alguna manera se vuelve activa a partir de una repetición constante.
La repetición me parece interesante subrayarla, porque en el momento en el que se da, digamos, esta crítica al medio, y aquí me parece que sí está hablándonos esta obra de manera muy, muy concreta respecto a la formación teatral, actoral, la formación en artes escénicas, cuando nos dice la cifra de que son 6.500 personas preparándose por año, ¿no? Ciegos frente al abismo. Nos está hablando justamente de un miedo muy concreto, ¿no? De un miedo muy concreto que tiene que ver, y me parece que aquí hay una crítica bastante aguda a lo que sucede con los sistemas de formación también de las artes escénicas en México, y no sé si también en Alemania, ya nos contará David, que tiene que ver con estar formando cuerpos que están repitiendo una serie de cosas y que al mismo tiempo todavía no alcanzan a ver para qué van a servir en una escena contemporánea que de pronto estaría demandando otro tipo de poéticas, ¿no? Lo vemos primero en el coro, que bueno, en esta cuestión del coro, que además ya es casi que una de las firmas, pensaría yo, del teatro de David Gaitán, ¿no? Este coro cantando, que es autorreferencial, o por lo menos lo fue así para mí. Este coro cantando: es más fácil caminar en la dirección estelar, pero se pierde la belleza. Y luego la repetición, porque se repite y se repite y se repite esta frase, y luego la repetición: tragedia, melodrama, didáctica, comedia, farsa, pieza, tragicomedia, trotando. Y luego el verifica, copia, repite, como una de las máximas del sistema de neolibertad, y al mismo tiempo la frase del pánico no me deja ver el pánico. Me parece que en todas estas hay una carga que justamente tiene que ver con una inmediatez que está reproduciendo un mismo discurso, y que justamente ahí está parte de esta ceguera, ¿no? Bueno, me gustaría ya, para ir cerrando, hablar de dos elementos que para mí fueron sustanciales y muy enriquecedores, que son la pantalla y el sonido. El diseño de video, Daniel Ruiz Primo lo hizo, y Jico Reyes el diseño de sonido. Yo, ya quizá muchos lo saben, soy una fan total de los diseños de Jico. Tengo muchos años revisando su trabajo, y me llamó muchísimo la atención la manera, la sincronía y lo bien acompasado que está esta relación del video con el sonido. De hecho, vine a una función específicamente solamente a mirar esto, porque me parece que aquí hay, y no sé si fue intencionalmente o no, pero un lugar muy interesante de la crítica al lenguaje contemporáneo respecto a lo que se hace con la pantalla. Mientras vemos velocidad y mientras vemos estos personajes intentando permanecer en el vacío, ¿no?, a partir de todas las estrategias que ya mencioné, vemos también una dramaturgia visual interesantísima desde mi punto de vista, que está impecablemente trabajada. Partimos de una cuadrícula sólida que tiene un árbol geométrico. Es muy interesante que ese árbol geométrico desaparece justo antes de la primera palabra. En ese momento el árbol se va. Y luego vamos a ir viendo pliegues, montañas, flash, en donde aparecen algunas frases como en parpadeo. Y nos damos cuenta entonces de que el lenguaje del video no es para nada parasitario. Es decir, en realidad, para mí, gran parte de la clave de esta obra está justamente en esa pantalla. En esa pantalla que es sensible y que de alguna manera es la que anticipa las olas de literalidad, ¿no? Si ustedes la ven con atención, van a ver cómo empieza a temblar, empieza a fraccionarse, empieza a anunciar que viene la ola, junto con el sonido, ¿no? En realidad es el sonido el que permite entender, para mí, esta dimensión de la ola que viene, del mundo de las ideas que está por entrar. Es interesante también que después del diálogo justo que les comentaba hace un momento sobre el tema de la grieta y la pausa a partir del diálogo del condón, sea el primer momento en el que se invierten los colores, ¿no? Después de decir tuviste una pausa, la pantalla pasa de blanco a negro, de negro a blanco, ¿no? Es el momento en el que se invierte, lo cual me pareció interesantísimo. Tenemos por otro lado como sismógrafo, digamos, esta pantalla que nos va acelerando y nos va llevando cada vez más a una inmediatez. A esa inmediatez de la que se quejan los personajes de ya no podemos incubar ni objetivos, ¿cómo vamos a incubar una idea, ¿no? Esta inmediatez, que me parece que aquí hay una crítica también aguda respecto al lenguaje contemporáneo y los procesos que tenemos en escena.
Y bueno, para ir cerrando, yo sé que fueron un montón de ideas, algunas de ellas medio sueltas, ¿no? Pero es que, nada, creo que hay muchísimo de qué hablar sobre esta obra. Me gustaría subrayar justamente la dimensión de lo sonoro. Sí, a partir del diseño de lo sonoro, pero también a partir de lo que en la pantalla se nos enuncia. Cada que llega la ola es primero sonora. No sé si ustedes lo notaron, pero la ola en realidad la sentimos, la ubicamos a partir del sonido. Y tenemos también estas frases que dicen, si el vacío existencial sonara, si la tragedia sonara, si la angustia sonara, si el arte de existir sin traicionar sonara, y a cada una de ellas le corresponde también una acción o una serie de acciones. Esto me parece muy, muy interesante porque creo que de alguna manera es como si estas premisas impulsaran la acción. La ceguera vinculada al vacío y vinculada al silencio, y para mí del otro lado, el mundo de las ideas y el sonido. Si la ceguera no es un trampolín, ¿lo que suena es un trampolín? Esa sería la pregunta con la que me gustaría cerrar. Y bueno, le pido a David que pase por acá. Bueno, estábamos todavía esperando a Michelle, pero igual llega en algún momento. Bueno, pues, hola. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchas gracias, muy contento. Muy contento. Muy ya ya también se está ganando la butaca de oro, David. Ya tiene varias aulas sí. Acá en el aula del espectador. Bueno, David, pues yo quisiera empezar preguntándote. Creo que una de las cosas que para mí es interesante, habiendo seguido también pues gran parte de tus poéticas, de tus trabajos, es que me parece que aquí hay también un lugar de autocrítica, ¿no? Me parece que veía yo, no sé, no podía dejar de pensar en el momento en el que en Edipo le dice, estás tan ebrio de literalidad, ¿no? Y veía estas olas y estaba ahí presente. Me gustaría que nos compartieras un poco cómo remontar esta obra en este momento, después de 5 años, ¿a qué lugar te lleva dentro de tus propios procesos como director y como dramaturgo? Sí, muy buenas noches a todos y a todas. Voy a hablar un poquito de la motivación del primer montaje y de este. Siento que ahí en medio está un poco la respuesta a lo que me preguntas. La obra se estrenó aquí, nada más para corregir. No se estrenó en Alemania, sino el mero estreno, de hecho, fue aquí en el Juan Ruiz, con actores alemanes en alemán. Y fue una obra que en su momento yo cuando viene el planteamiento de hacer este proyecto, yo tenía como 2 o 3 años de haber egresado de la carrera. Y en ese momento estaba muy álgida, o al menos así la vivía yo, pero creo que sí estaba en un punto álgido la conversación sobre cuál era el teatro que había que hacer, ¿no? Y parecía haber 2 grandes bandos, que era el teatro de ficción, el teatro de representación, o el teatro, aquí pongamos el nombre que queramos, postdramático, por ejemplo, el teatro de presentación, como decías hace un momento. Y yo vivía esa conversación con mucha angustia, porque me parecía que se nos estaba exigiendo a todos, pero sobre todo a los que estábamos entrando al mundo del teatro y de las artes, como que se nos exigía elegir un bando, y parecía que con la exigencia se te garantizaba un amor y cobijo de un ala de la comunidad, pero también se te garantizaba el odio y el rechazo del ala opuesta. Y entonces había que hacer una valoración de eso, que yo vivía con angustia, básicamente frente a la premisa de que decía, es que me gustan las dos, ¿no? Ahora, al paso del tiempo, creo que no son 2, no es tan importante, y también creo que en general la conversación se ha desplazado hacia otras problemáticas. Pero en el momento lo que me interesaba hacer con esta obra era tratar de articular esa pregunta con toda la conciencia de lo absurdo que podía haber en esa discusión, y desde ahí lo construimos. Y desde ahí se articuló el montaje y el texto, obviamente.
Ahora, 5 años después, si bien el texto es fundamentalmente el mismo, la conversación en el primer ensayo con el equipo era, a ver, originalmente estaban estas inquietudes, pero hoy estamos felizmente en otro lugar de la conversación. No es que la obra busque escindirse de aquella primera lectura y de aquella... sí, de eso que ya está, que es mucho de lo que comentabas ahora. De hecho, yo digo mucho y lo sostengo que esta obra es un poco, es una carta de amor para los estudiantes, para los recién egresados, porque sí creo que es, aunque la conversación en la comunidad no esté tan ácida como creo que estaba hace unos años, sí creo que siguen siendo las grandes preguntas. ¿Qué artista quiero ser? ¿Cuál es el deporte específico que quiero jugar? ¿Cuáles son los riesgos que debo asumir? ¿Qué pasa si trabajo con tal persona o con tal otra? ¿Con qué me van a asociar? ¿Qué etiquetas tengo que soportar? Eso sigue estando en la conversación. Pero nos pusimos como casi que la tarea de decir, ¿por qué esta obra vale la pena hacerla ahorita? Más allá de hablar de un tema que nos ocupó en un momento dado. Y eventualmente la lectura que nos vino con mucha contundencia y que fue la línea en torno a la cual yo articulé ya esta puesta en escena, que es muy distinta a la anterior, fue la censura y la autocensura en el arte. En algún momento como que nos cayó esa casi a modo de revelación en un ensayo y sí, lo conversamos. Es que creo que los personajes, yo les decía, están hablando de eso. Ahorita tenemos pánico a tener una buena idea, que si lo traducimos digamos, a un lenguaje más coloquial y más presente, más cotidiano, siento que tenemos pánico a equivocarnos, a decir las palabras incorrectas en el contexto incorrecto y las implicaciones que eso pueda tener. Entonces estamos caminando con tiento todo el tiempo en la vida y también en el arte. Y entonces parecería que lo aspiracional es, como comentabas hace un momento, la falta de trascendencia, la invisibilidad, el pasar desapercibidos. Siento que es un momento en donde esa sensación está en los artistas y creo que es una consecuencia de movimientos importantes sociales que valen mucho más la pena que esta problemática, ¿no? Que no quede duda de esa postura. Pero sin embargo, creo que al interior, al momento de hacer una obra, tenemos muchísimo miedo de meternos un poco al agua fría por miedo a lo que eso pueda generar. Entonces siento que hoy en día la obra está hablando de eso y en función a eso fue que se articuló. Después, sí, la idea era un poco burlarnos de nosotros, burlarnos de esa conversación, tratar de hacer un paseo por tantos lugares icónicos de la teatralidad como se nos ocurriera, desde una ficción casi de salón de carrera de actuación, de un A y B conversando. Vete, Michelle. Pásale, Michelle. Hasta lo que se puede asociar con lo más moderno, las vanguardias. Entonces, en medio de esos dos universos, siento que espero responder más o menos lo que preguntabas, pero esas eran las tensiones que habitábamos cuando buscábamos articular este montaje. Bueno, bienvenida, Michelle. Qué bueno que pudiste llegar. Bueno, antes de pasar una pregunta con Michelle para dejarla respirar, ¿no? Que termine de llegar, me gustaría preguntarte, David, concretamente en términos de producción, ¿por qué en este momento se vuelve a programar en Teatro UNAM esta obra, ¿no? Sí, o sea, justo me parece muy interesante lo que nos estás diciendo. Yo creo que efectivamente, yo no sé si es una conversación que esté tan superada, al menos yo en las aulas la vivo de manera permanente, mucho más constantemente de lo que quisiera,
¿no? Si soy honesta, porque justamente me parece que ya en el mundo laboral, no sé si esta pregunta por decidir el mundo de la representación o de la presentación, realmente es tan relevante. Creo que de hecho eso enceguece y no permite ver otras cosas en los procesos escénicos, coincidiría ahí contigo. Sin embargo, sí creo que tiene que ver con un proceso. Y un poco te lo pregunto porque justo desde ese otro lugar en el que tú estás parado ahora, ¿no? A partir ya de no ser un alumno recién egresado, sino de toda una carrera, de toda una construcción, y desde otra mirada, es interesante que esté de nuevo aquí en la comunidad universitaria, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poco por qué regresa la obra y cómo es que se da esta conjunción para que regrese aquí a Teatro UNAM. Bueno, será una hipótesis lo que diga. Quien programa, Juan, Elizabeth, quizá lo podrán articular mejor que yo. Pero desde el primer montaje, yo me acuerdo que tenía mucho la camiseta de la UNAM puesta en torno a este montaje con la idea de que esta es una obra que solo puede existir en la UNAM. Es lo que yo en su momento pensaba. Me parecía me parece aún el contexto idóneo para activar una conversación tan retórica, tan especializada, pero que a la vez solo con el voto de confianza que estar programado en un teatro de la UNAM puede dar. Siento que la obra puede aspirar a la hondura con la que fantaseamos quienes la hacemos. Me parece que algo de eso debe haber visto también la universidad, además de la identidad propia que yo creo que genera la obra de esto. Se encargó y se produjo en un festival universitario de teatro, en un intercambio con Alemania, como mencionabas. Entonces es de casa por completo. Siento que tiene también la lectura de ese mundo riesgoso y hostil que puede implicar tener una idea y tomar un riesgo y ver a dónde puede llevar. Me parece que el que 5 años después esté acá en un contexto de una programación de una temporada, porque aquella vez por el FITU y por como se sabía que era así, solo fueron 2 funciones, el que ahora sea una temporada me parece que es un gesto que respalda lo que los personajes deciden hacer en torno a vale la pena intentar desarrollar una idea y ver qué sucede. Siento que esta obra en sí misma puede ser un ejemplo de ello. Bueno, y justamente hablando de esa temporada, que creo que es una temporada intensa, ¿no? Porque sé que están teniendo algunos días 2 funciones. Un poco hacia allá quisiera hacer la primera pregunta para Michelle. Yo pensaba, me parece que sí, es una obra que en términos actorales, pues implica, es exigente para los 3 actores principales, digamos, que están todo el tiempo en escena. Me preguntaba yo qué desafíos actoralmente tiene esto para ti, ¿no? Esa sería quizá la primera pregunta que te haría, qué desafíos, y sobre todo desde justamente este lugar que creo que es una pregunta hacia la actoralidad, ¿no? Esta obra en muchos sentidos es una pregunta hacia la actoralidad. ¿Cómo recibes tú como profesional del teatro esa pregunta, Michelle? ¿Qué desafíos hay? Bueno, una gran ventaja es que David es un director muy claro, entonces como que de ahí ya vamos de gane. Esta es una obra que requiere muchísima precisión. No hay mucho margen a jugar tanto como en otras obras, ¿no? Evidentemente siempre lo hay, siempre hay un riesgo en escena, pero esta obra particularmente requiere un estado de alerta y una precisión muy particular. Es cansado, vamos, desde hasta empezamos a poner los trajes, o sea, uno ya siente que ya calentó porque ya está sudando, hasta tener ese estado de alerta hacia el espacio, si tenemos una idea, qué riesgo implica, que vamos, creo que es un riesgo que trasladándolo como a nuestra realidad como creadores, es un riesgo que uno tiene todo el tiempo, ¿no? O sea, digamos que la escena es una síntesis de eso y yo lo vivo muy, muy grandemente en escena, pero en realidad no es algo que sea ajeno. También creo que jugamos, lo que tuve la pregunta que haces acerca de la actoralidad, pues es particular, yo no podría como ensartarla en un lugar. O sea, siento que al principio empezar a descubrir el texto y
híjole, ¿esto cómo se actúa? O sea, mi pregunta antes de empezar a trabajar con David, yo vi esta obra cuando se estrenó en el FITU con los alemanes y me gustó mucho y me voló la cabeza y creo que me resonaba y creo que ahora me resuena más. Pero mi pregunta, aún con ese referente de que ya la había visto, era cómo se actúa esto, ¿no? Entonces, creo que eventualmente tuve que dejar de preguntarme eso porque si no, no avanzaba. Pero, pues, navegamos en muchos lugares muy ajenos a los que yo he estado acostumbrada a navegar. Es interesante lo que dices del traje. Yo me preguntaba, por ejemplo, sobre estas cosas que, bueno, quizá los espectadores de pronto nos preguntamos cuando pensamos en la procesualidad. ¿Qué cantidad de tiempo se requiere previa a la función, ¿no? Yo los vine a ver el domingo de nuevo en la tarde, con la conciencia de que ya habían tenido función en la mañana. Uh-huh. Y decía, lo que implica para un cuerpo, digamos, el proceso de preparación para devenir un maniquí de choque, ¿no? O sea, quiero decir, creo que hay ahí toda una preparación que me gustaría que nos hablaras un poco sobre ella, ¿no? Bueno, justo para aterrizar el personaje siento que ayudó muchísimo tener ya clara cuál era la estética y la plástica, tanto de los trajes como del montaje, como que uno ve la plástica y dice, ok, yo voy insertado aquí, entonces más o menos por ahí le buscas. Nuestra preparación pues es aproximadamente de 2 horas antes, 2 horas y media, depende un poco. No nos podemos maquillar hasta que ya tenemos los trajes puestos porque se hace un batidillo, entonces pues es complicado. Hay que calentar antes o mantener el cuerpo despierto porque si no en esas 2 horas que te sientes a maquillarte es muy particular. Siento que es más el trabajo previo que uno hace que lo que dura la obra, ¿no? O sea, en realidad ya la obra empieza y uno pues ya está y es de una. Además, no hay ningún momento donde podamos salir, ni donde podamos tomar agua, ni donde... Entonces, es como un gran largo aliento que empieza 2 horas antes de la función y pues es eso. Bien, me parece interesante, ¿no? Porque quiero decir, el cuerpo y la pregunta sobre el cuerpo... en ese sentido hablaba yo hace un momento sobre que me parece que es una obra que tiene un doble giro crítico. Es decir, está criticando una serie de cosas y al mismo tiempo está produciéndolas, ¿no? Está un poco en ese ensimismamiento de la pregunta. Que cae en sí misma, ¿no? Que cae en sí misma y que se vuelve interesante y que se vuelve al mismo tiempo también, pues eso, paradójica, ¿no? Bueno, David, me gustaría ahora preguntarte justo sobre la relación creativa con Jico y con Daniel, ¿no? Y con Matías, bueno, con todo el equipo creativo, pero concretamente, bueno, para mí fue muy interesante, como ya lo dije, el tema del sonido y de esta especie de dramaturgia visual que me parece que tenemos frente a nosotros con el video de Daniel. Me gustaría que nos hables un poco sobre esa colaboración. Sí, con Primo... Daniel, con Primo y con Jico fueron 2 escenarios distintos. Voy a empezar por Jico. Jico estuvo desde el primer montaje y es el único elemento creativo, es decir, entre el maquillaje, el video, la escenografía, la luz, el vestuario. El diseño de sonido de Jico es lo único que se mantuvo prácticamente igual con respecto a aquel primer montaje. No solo porque nos gustaba mucho, sino porque la conversación desde aquella vez es que en un mundo tan extraño, en donde hay tan pocos anclajes a la realidad en cuanto a texto o en cuanto a espacio o en cuanto a lo que le pasa a los personajes, y teniendo este otro personaje que tiene tanto riesgo de sonar chafísima como es la ola de la literalidad, con Jico lo que le decías es que siento que el sonido nos tiene tanto que, como mencionabas, como que materializar la ola, la amenaza de la ola, como ayudarnos a entonarla en un lugar en donde sea viable que los personajes estén realmente atemorizados de que eso exista. Entonces, esa fue la premisa. Jico menciona mucho, es que siento que en esta obra, aunque son muy pocos tracks, ¿no? en el CD que se entrega al técnico de audio,
la sensación es que está sonando todo el tiempo y la compartimos todos, porque como finalmente es la materialización de ese pánico y la nota constante con los actores es que no se pierde el pánico, que el pánico no se convierte en fastidio, sino que la sensación de paranoia esté presente. Me parece que para cuando entra el audio es una verificación de ese estado que los actores están nutriendo todo el tiempo. Sí, es un gran estímulo. Sí, y es un narrador en sí mismo, ¿no? Pero ese es prácticamente el mismo que en el primer montaje. Hicieron algunos ajustes de tiempo para que cuando va saliendo la música es cuando la ola se va alejando y entonces... O sea, en ese sentido, el sonido sí es un trampolín. O sea, lo pregunto como potencia, sí, como impulso. Diría que sí. Es ahora para este remontaje yo tuve una sesión de escuchar particularmente los audios para tratar de recordar como cuál había sido la curva que habíamos hecho en la primera y que me interesaba recuperar en términos de energías. Y sí, se convirtió un poco en el esqueleto de ciertas escenas, de la intensidad y la vehemencia de los personajes en ciertas escenas. Y con respecto al video con Daniel, fue un trabajo específico de este proceso. Si bien él estuvo como parte del video de la primera vez, era todo un diseño en torno al supertitulaje la primera vez. Ahora le decía, tenemos que lograr que este espacio sea viable, viable dentro del abstracto. Es un poco paradójico, pero como el diseño es esta caja blanca, yo le decía, es que una caja blanca empieza y termina después de que la ves un segundo, yo le decía. Es un concepto que uno entiende, es este abstracto, lo acomodas en un lugar y listo. Yo le decía, tenemos que lograr que con el video sea un lugar móvil, que de pronto remita a un espacio exterior, que dialogue con los personajes, pero que sobre todo sea la representación de esta grieta de la que todo el tiempo están hablando los personajes. Tenemos muy claro y muy evidente, y lo mencionabas tú incluso en un momento, el referente de Beckett y en particular de Godot. Entonces como que tenemos muy claro partir de este páramo extraño, digital, con un árbol, haciendo una clara referencia a Esperando a Godot. Y de ahí empezar a crear un lugar que navegara entre lo inhóspito y la belleza en estos paisajes de montaña que se van construyendo, de tal manera que el espectador que se identifique pudiera evitar un poco la duda de, ¿es un lugar en el que me gustaría estar? ¿Es una utopía ese espacio? ¿O en realidad es un pequeño infierno distópico? Entonces, con él como que fue ese planteamiento y después él diseñó ese paisaje que nos fascinó muy rápido a todos. Yo no lo sabría explicar con el detalle técnico, pero es muy interesante porque primero se diseña todo el paisaje y después lo que se ve en la obra en sí mismo es el diseño, digamos, como si fuera el recorrido que una cámara hipotética hace por un paisaje prediseñado. Pero entonces existe digitalmente esas montañas, las curvas que da, todo lo que puede suceder, y después la obra va pasando por distintos lugares, haciendo una narrativa en sí misma, como una narrativa cinematográfica. Pero así fue más o menos con uno y con otro. Muchas gracias. Ya estamos, creo que, sobre el tiempo, pero antes de pasar los micrófonos ya al público, me gustaría preguntarte, David, justamente hablando en términos de los espectadores, en términos de un público universitario que proviene pues de muy distintos ámbitos, ¿no? De alguna manera me parece que, claro, hay y lo explicabas ahorita muy claramente, hay un propósito y un entendimiento muy concreto y muy claro de estarle hablando a un medio teatral, concretamente también a este debate, dilema, conversación acalorada que tenemos ya un tiempo largo teniendo dentro de los procesos de la escena y del teatro en concreto.
Es más, lo dices muy claramente en aquella frase que dice, no te da miedo que piensen que eres un actor que le gusta el teatro, ¿no? Creo que esa frase es una frase que perfectamente podría dar para un debate completo en el medio estudiantil de los estudiantes de artes escénicas en general y sobre todo de teatro. Pero ¿qué pasa con todo el otro público, ¿no? O sea, quiero decir, hay espectadores que vienen de muchos otros lenguajes. Sé que es difícil salir, sí creo que es una obra que está hablando a un medio muy concreto, ¿no? Pero creo que es una obra que también puede hablar a muchos otros niveles, pero que también puede dejar fuera a otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensas respecto a esto? Cuando yo de pronto lo pensaba también en términos de, vine acompañada de una actuaria y una filósofa que me dieron unas lecturas muy interesantes al salir también, y decía, claro, esto se puede leer desde muchos otros lugares, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Crees que de pronto puede también suceder que cae un poco en esto mismo que está criticando, en el sentido de dejar un lenguaje encerrado en sí mismo que no permite que el otro entre, viéndolo, digamos, en esta especie de zoom out, ¿no? Sí, por supuesto, creo que es una obra que corre ese riesgo. Me parece que más que por la especificidad temática, por la estética misma de la obra. Creo que ya es, no sé si es la palabra que elegiría si tuviera más tiempo, pero creo que ya es excluyente en términos de la retórica, tan excluyente como lo puede ser el teatro postdramático o el performance, ¿no? Que me parece que hay quien puede tener una empatía natural con la extrañeza, con la falta de estructura, con la ruptura a las narrativas convencionales, pero al mismo tiempo hay quien de entrada se desmarca. Salud. Creo que si alguien es afín a una obra así, valga cada quien le ponga la descripción que quiera, mi fantasía es que la especificidad con la comunidad artística teatral es un nivel de lectura que está en cierta profundidad, pero la aspiración es a que un ciudadano de cualquier otra profesión pueda relacionarse también con lo que mencionaba, con el pánico a tener una buena idea, con la voluntad de ser descubiertos, con la paradoja de la vida pública y la vida privada. Me parece que esos son temas que nos atraviesan a los teatreros, pero también al resto de las personas. Sin duda creo que eventualmente la conversación termina por rebotar en el mundo de las redes sociales y la posibilidad pública y fascinante que en un momento significaron. Y voy a generalizar y seguramente me equivocaré, pero la sensación de retraimiento que me parece que ahora están generando y de observación de una especie de pronto de carnaval violento en donde uno no sabe si participar, pero también tiene miedo de descubrirse en medio de esa maquinaria y terminar triturada. Entonces siento que la paradoja entre quienes somos en la realidad, quienes somos en la esfera pública, por esfera pública llámese redes sociales o llámese la obra de teatro que por ahí podemos hacer, las confusiones que hay en medio de esas lecturas, me parece que todo eso puede impactar en espectadores que no necesariamente sean afines o practicantes de las artes escénicas. Pero digo, todo esto es un poco el rollo que nos tiramos en las notas, pero sin duda, sí, es una obra que corre el riesgo de que haya gente que piense que no le está hablando porque habla de una especificidad a la que no pertenece. Sí, aquí asumimos ese riesgo, sin duda. Bueno, es interesante porque creo que también siempre está poniendo de alguna manera en escena si la dicotomía presentación-representación era en algún momento o sigue siendo de alguna forma una tensión, ¿no? Creo que ahora estamos también ante otro tipo de paradigma en donde estamos viendo distintos juegos de la presencia, ¿no? La presencia virtual, la presencia telemática y la presencia física. Y lo que implican esas tres presencias, ¿no? Me parece muy interesante que esta obra de alguna manera está haciendo referencia también a esos juegos de presencia. Y también me parece muy interesante que, no les cuento el final porque sé que hay gente que no la ha visto, pero que de alguna manera se vuelva a acudir a esta naturaleza de lo humano, ¿no? En la recepción de este grupo de jóvenes
por los dos personajes que deciden dejar el vacío, ¿no? Creo que hay ahí también un mensaje importante, ¿no? Lo dejo solo como nota para los espectadores, para que reparen en esta belleza de imagen que se construye al fondo del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Y bueno, ahora sí ya pasamos los micrófonos para empezar con la conversación con las espectadoras y los espectadores que nos acompañan esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, para empezar. Creo que me iré directamente con las preguntas. Precisamente hablando de este bello fondo, ¿qué citas? Espero no ser un spoiler, pero quiero saber cómo lo lograron realmente. A mí me tocó verla también en el Galeón y recuerdo que fue magnífico y muy conmovedor como ¡pam! Se aparece, ¿no? Y entonces, como yo también la he hecho de productora, dije, ¿cuánto costó hacer eso también? Y por otra parte, ¿cómo lograste tener éxito en tu selección de actores? Como segunda pregunta. Y como una tercera, yo he visto que, que los personajes recurren mucho a los heurísticos. Los heurísticos es esta capacidad mental que tiene el coeficiente intelectual de introvertidos y extrovertidos, principalmente de extrovertidos, que es esa capacidad de poder encontrar la solución súbita a algo que parece un problema amenazante muy grande. Pero los heurísticos es esta capacidad que tiene el cerebro de sintetizar y encontrar la solución en segundos. Entonces, yo veo que cuando surge esta amenaza de la inminente ola, ellos recurren a esto, a sentirse obligados a decir algo intrascendente para poder salvarse. Y quiero saber, y ya también como otra pregunta, ¿qué significado tiene el Joker ahí? Y sobre decir que soy súper fan y que también quería preguntarte, esto ya es súper aparte, pero si aún puedo comprar el libro de Dios o no ser, porque quiero tener esa obra pues en mi librero. Y muchas gracias, realmente cuando llevé a mis amigos me agradecieron mucho por llevarlos a ver justo ese trabajo y de verdad que te aplaudo mucho el camino y te lo celebro. Muchas gracias. El efecto... ¿Hay alguien que no lo ha visto aquí? Yo. Te vas a perder algún par de detalles. Más bien, los vas a disfrutar más porque los conocerás. El efecto en donde cae la cámara blanca, que es un efecto que... Esto lo descubrimos hasta que lo estábamos haciendo, que se le llama kabuki en el mundo de los constructores y los escenógrafos. No entiendo por qué, pero es el kabuki. El kabuki es así, ¿no? Pero la caída en particular, ese tipo de caída, o sea, cuando no sube, cuando cae todo de un golpe, en fin, el momento del kabuki, es un mecanismo de diseño, de ingeniería, que está bastante estudiado ya en los constructores, los realizadores de teatro acá. Toda la escenografía costó alrededor de 95,000 pesos. Y esto es el piso blanco, el plafón, y la cámara blanca con el mecanismo del kabuki. Todo lo que hay atrás es material de bodega, de bodegas de teatro que tomamos y que nos interesaba hacer una especie de bodega de teatro elocuente. Pero el interior fue más o menos eso, el costo. Lo más costoso es justamente el mecanismo del kabuki. Eso con tu inquietud de productora. Después, la elección de los actores. Son dos actores, una actriz que conozco bien. Con Raúl Villegas es la persona con quien más he hecho teatro en mi vida. De hecho, desde que estrenamos aquí en el Sor Juana,
9 días de guerra en Facebook, hace como 10 años. Tenemos nuestro récord de que todos los años hemos hecho alguna obra juntos, actuando, yo lo dirijo, o en fin, con Arifo Valle este es el tercer montaje en el que trabajamos juntos. Estuvo en Demasiado cortas las piernas, en Simulacro de Idilio, y ahora aquí, y es alguien con quien tengo una afinidad y una admiración. Por los tres tengo una admiración muy particular. Y con Michelle, yo a Michelle la conocí porque le di clases en el CUT, y desde que fue eso, hace 2 años, 3 años, llevamos casándonos para ver en qué momento lográbamos coincidir nuevamente en un proyecto. A mí me interesaba mucho. De inmediato hice una conexión muy profunda, muy creativa. Y David me tituló. Él dirigió mi montaje de titulación del CUT. Entonces, desde ahí nos conocimos. Entonces, la búsqueda era elegir. Siempre cuando busco actores, el criterio es que sean buenas personas de entrada, pero después que quieran jugar a lo que sea que estemos jugando acá. ¿Y cuáles eran los siguientes? Perdón. El libro de Dios o no ser sí está disponible en La Capilla, lo venden. Sí, ahí lo publicaron ellos y lo venden ahí. ¿Y estamos? El Joker. En realidad, la lectura del Joker ha sido en esta temporada posterior a la película. O sea, lo tenemos desde el Galeón, como recordarás, antes de que se estrenara la película. Ahora, yo en un momento lo pensamos, dijimos, bueno, ahora la lectura pasará inevitablemente por aquí, pero me parece que en este mundo que jugamos todo el tiempo con los lugares comunes, lo representativo, lo icónico, y nos estamos burlando todo el tiempo de eso mismo, el montaje busca como poderse calificar dentro de una narrativa aristotélica y al mismo tiempo poderse calificar dentro de un teatro performático, roto estructural y narrativamente. Entonces siento que hay tantos elementos sujetos a la libre interpretación, no a la arbitrariedad, pero conscientemente un bombardeo de símbolos, que siento que el Joker termina sumándose a ese mundo. Yo en realidad, más que pensar en el Joker, pienso en los payasos como un ejemplo de una teatralidad, como un comentario con respecto a la seriedad, a qué tanto peso ponemos en las discusiones importantes, qué tan importantes realmente son, qué tanto los payasos no estaban en el primer montaje. Ahora me interesaba meterlos para tratar un poco de burlarme de cómo me azotaba yo en ese momento por una pregunta que ahora me parece un poco intrascendente en mi actividad profesional. La verdad es que, bueno, quizás mi comentario sea como muy cotidiano, muy común, pero la verdad es que, bueno, se hablaba ahorita justamente de a quién impactaba esta obra, ¿no? Yo me formé en la UNAM y mi pareja no, mi hijo se está formando en CCH y de alguna manera desde mi formación busco siempre que la idea, la palabra trascienda y que podamos construir pese a toda esta cotidianidad que nos envuelve. De alguna manera para mí fue muy simbólica, me encanta lo simbólico, me encanta esta complejidad del lenguaje que se maneja, me impactó. La verdad es que no había escuchado mucho de la obra, me gusta participar y Teatro UNAM lanza una convocatoria, me gano los boletos, pago un tercer boleto para mi hijo y quedan impactados. La verdad es que, quizás un poco para complementar lo que alguien que no tiene una formación teatral, ¿qué piensa? Bueno, yo procuré que mi hijo hiciera una breve nota sobre lo que pensaba de la obra, sobre todo para no dejar escapar lo que puedes provocar con una obra, ¿no? Y más cuando estamos construyendo la idea de que se acerquen a un mundo distinto y que no se sumen solo a esta cotidianidad del Face, de todas estas redes sociales que te consumen de alguna manera y que no necesariamente son provocadoras reales de ideas. Y en ese sentido, bueno, muy, muy concreto, nada más dice la obra, habla justo sobre una idea que se genera, ¿no? Y justo la persona que la crea le puede dar miedo, ¿no? Y que el sistema es perfecto y el sistema entonces pareciera que no necesita ideas.
Entonces, justo es como lo que de manera muy concreta le queda a mi chico de 15 años. Y creo que en ese sentido tenemos que provocar que muchísimos debieran estar aquí, ¿no? Indistintamente de qué formación tienen. Yo hoy estoy en una escuela donde se está generando productores de audio y producción, valga la redundancia, y la verdad es que no me canso de invitarlos, no me canso de decirles y de ver esta propuesta, porque en general creo que todos tienen este miedo a crear, este miedo a enfrentar, de alguna manera salir adelante frente a lo que esta modernidad te exige, ¿no? Y a generar algo realmente creativo y ¿por qué no pensarlo así? Más allá de creativo, productivo en muchos sentidos, ¿no? Que impactes realmente en una realidad y no te sumes a la cotidianidad, a la ceguera. Y entonces ver que la ceguera no es un trampolín, ¿no? Realmente eso es lo que me deja y pues agradezco muchísimo. No, gracias. Al contrario. Dile a tu hijo que la entendió mejor que nosotros. Bueno, pues yo felicitar a David y a Michelle. En primer lugar, disfruté otra vez mucho tu teatro. Y bueno, me dejaron pensando mucho sobre esta cuestión del sonido. Por lo que decías sobre, y bueno, lo que mencionaba ahorita, compañera, sobre las redes sociales y el modo en el que la información que nos llega todos los días es predominantemente visual, ¿no? Y cómo hay una velocidad mayor en ello y al mismo tiempo también una ausencia de matices. Entonces, sobre esta crisis del lenguaje, en el contexto individualista en el que estamos viviendo, hacia dónde nos puede llevar el sonido, ¿no? Y por qué puede ser tan peligroso. Que creo que tiene que ver con ese matiz entre la información y la comunicación. Creo que la obra está hablando no solamente de una crisis en los lenguajes, en las construcciones artísticas, sino en la posibilidad de comunicarnos más allá del territorio del arte. Gracias. Gracias. Bueno, hola. Pues yo agradezco también porque fue una obra que para mí hizo mucho clic. O sea, yo estudié actuaría, matemáticas también, aquí en Facultad de Ciencias, y actualmente trabajo en la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, también estuve en el sector bancario, y estoy ahorita atravesando una crisis existencial, justo por eso, porque me siento atrapada. Y estoy totalmente de acuerdo con nuestra compañera, Maribel, que dio un punto, una idea muy, no sé, fundamental, ¿no? La ceguera no es un trampolín. Y yo ahorita me siento atrapada porque de pronto, o sea, como decíamos, vivimos en un mundo tan acelerado que no tenemos tiempo para sentirnos. A veces yo, por ejemplo, hoy iba al trabajo y iba llorando porque he estado también muy sentimental últimamente y digo, wow, no tengo ni siquiera tiempo de estar conmigo misma, de analizar mi persona, ¿no? Lo que estoy viviendo, por estar en ese mismo sistema, porque soy parte de ese engrane que está funcionando todos los días. Y que además no tengo tiempo para que una idea se me ocurra y revolucione los sistemas que están podridos ahí dentro y que les están trayendo muchos problemas, porque si tienes una idea nueva, eso genera una crisis en ellos mismos. Y no la adoptan porque primero, bueno, no la entienden, ¿no? Están tan ya normalizados a que todo eso funcione como lo tienen, aunque no funcione en realidad. Y es esa esclavitud en la que a veces el mismo sistema te encierra, ¿no? O sea, a mí me encantó la obra porque me golpeó bastante. Y creo que no nada más en la cuestión teatral, ¿no? O sea, en la vida en general. Es un gran mensaje. Gracias. Ahorita, en lo que se animan a la otra, nada más decir algo, como una idea que me quedó rebotando con esto último que se decía. Vengo yo ahora de
de clase con mis alumnas y alumnos. Y un poco paradójicamente estábamos hablando de la angustia que en la que están ellos, que están a un año de egresar y no saben qué van a hacer de su vida y demás. Y como algo que relaciono con la obra y con estos comentarios y esa conversación que se los decía hace un momento es que siento que, hablando un poco de la trascendencia y este deseo entre natural, narcisista, sano, no recomendable, ¿no? Muy, muy complicado, siento que frente a la crisis que se genera, lo que yo siempre les digo es que el camino es el miedo. En términos de donde se ubica, donde sentimos miedo, es el lugar que hay que visitar, donde sentimos que peor quizá nos puede ir, donde imaginamos las consecuencias más terribles. Esto en términos de creación y desarrollo de ideas. En la vida, por supuesto, el miedo nos protege, pero siento que cuando de desarrollar una idea se trata, yo creo que si nos da miedo lo que puede pasar, creo que es un termómetro de que hacia allá vale la pena caminar, ¿no? Un poco lo que hacen los personajes. Justo de lo que hablas, mucho de lo que pasa cuando me toca recaudar actores para alguna ficción, de lo que sea, pienso que justo lo que tú decías acerca de, ok, egresé, pero hablas de esta dualidad, de hacia dónde quieres dirigirte, de si solo te vas a enfocar en hacer teatro o si también quieres hacer cine. Y a veces nos pasa que encontramos a actores realmente buenos, pero por el solo hecho de que aún no tienen un nombre, como David Gaitán, como Michel Betancourt, o como el tuyo, que está difícil. O sea, entonces piensa en también cómo se sienten, o sea, ellos, ¿no? Porque claramente se sienten a la deriva. Creo que toda persona antes de titularse y al titularse piensa como, estoy titulándome lo que realmente voy a hacer el resto de mi vida. Entonces sí los encuentras en algún tipo de crisis. No obstante, yo creo que algo que también me conmovió mucho de tu obra cuando la vi en el Galeón fue ver así a tantos actores. Aarón es mi amigo y algunos también de ahí. Y yo dije, wow, o sea, gracias, porque justo traigo igual a estos cineastas que se fijan en ellos, que dicen, wow, o sea, ¿quién es él o quién es ella? ¿Sabes? Y eso también, yo creo que fue muy generoso de tu parte, pues fomentar esto de construir las redes, ¿no? De tejer todos estos lazos entre la comunidad teatral hacia el mundo, hacia nosotros, que nunca sabes quién te está viendo en una función, y tal vez pueda ser catártico para todo actor en algún punto de su incursión al medio, pero no lo sé, pienso que siguiendo este concepto tuyo de creer en tu idea, me da la esperanza de que algún día pueda llegar a ser escuchada, tarde los años que tarde, pero sé que puede llegar, así como ahora que tú ya lo haces. Nada más para que quede en el registro de video, en realidad la generosidad es de los actores jóvenes que le entran muy pragmáticamente, porque lo hacen pro bono, es decir, sin una remuneración que merecerían. En el Galeón fue así. Ahora encontramos alguna manera de retribuirlos simbólicamente, pero la generosidad es de ellos por querer entrarle acá. Nada más que quede eso en las cámaras. Yo nada más... perdón. ¿Tienes el micrófono? Sí, nada más que quiero decir una cosa que me parece... lo que dices es interesante respecto a la angustia de los no titulados, ¿no? Yo creo que yo lo vivo como maestra muy cercano con mis alumnos, pero esa angustia no necesariamente se vuelve menor. No sé si este comentario sea alentador, pero quiero decir, no necesariamente tener una trayectoria dentro de un espacio genera más certezas, ¿no?
Respecto a la poética de Platón, quisiera partir de ahí para preguntarte algo. Me gusta cómo lo explica Derrida acerca de la imposibilidad de externar el eidos, la idea que habita en el alma, que constituye el ser, justo ante el miedo de que pueda ser una representación, una sustitución, un fármaco, una mala cura o una cura engañosa del ser en su crisis. Y tengo muy guardada esta imagen de las sombras que se proyectan en esta cámara blanca y creo en ellas, ¿no? Creo en esas sombras porque la primera vez que las vi sabía que tenían cuerpo y sabían que tenían presencia y que esas sombras también son un sentir, que también son un síntoma de humanidad, y me parece que tal vez después de escribir lo que en algún momento tuve la necesidad de escribir y que tú leíste hace unos meses, tal vez quisiera defenderme en eso para no que no piensen que estoy sustituyendo toda la complejidad de tu obra, pero me parece que eso es lo que siento con tu obra, que esas sombras tienen cuerpo y tienen humanidad, esas sombras que Platón acusa y que destierra de su república, me parece que son las que habitan en nosotros y son las que tienen, la que nos hacen movernos, las que nos funcionan como motor. Y entonces pienso también en que definitivamente este trabajo con las sombras ha sido una postura tuya también, de configurar poéticas y de configurar metáforas y de provocar reflexión a partir de ello. Aunque también con esta obra demostraste que te dominas los recursos de un teatro postdramático, o como le queramos llamar, ¿no? También y lo sé manejar, ¿no? Pero vaya, pienso que en este manejo de esas sombras platónicas hay una postura también política y hay una postura ética. Y también hay algo muy personal sobre lo que quisiera preguntarte. ¿Cómo después de esta crisis con la cual escribiste esta obra, cómo has sobrevivido a tus propias dudas en este sentido de lo creativo y cómo te mantienes en esta apuesta que, bueno, a muchos nos parece que es de mucha valía y de mucha profundidad? Ay, pues no tengo una respuesta prefabricada a lo que me preguntas. Te diría que que es doloroso y que si bien trato de responder a lo que yo decía hace un momento de lo que da miedo, hay que ir para allá. O sea, el riesgo también implica golpes de vuelta y malas interpretaciones y lecturas que uno lamenta. Y más en un mundo como hablábamos, como comentaban hace un momento, donde la información, la comunicación, las redes, la generalización, todo lo que sucede, la información pasa tan rápido, las etiquetas se ponen tan hábilmente, tan ágilmente y hábilmente, que no sé si estoy siquiera respondiendo esto o es nada más una cosa catártica que me está saliendo, pero es doloroso. Siempre es más tentador hacer obras que no van a dolerle a nadie,
que tendrán discursos únicamente reafirmativos. Y no es nada contra esas obras, porque lo que provocan en el espectador, la catarsis que genera, la reivindicación de ciertas denuncias que hay que hacer y que hay que reivindicar, es poderosa y valiosa y tiene que existir y lo celebro. Sin embargo, la voluntad de conversar sobre temas que al espectador no le van a resultar necesariamente apelativos, pues en efecto he tratado de que sea una constante y de encontrar ahí una brújula, pero no es una conversación superada, ¿no? Ahorita ya no me angustia si mi teatro hay cuarta pared o no. O sea, esa parte sí me siento mucho más tranquilo y responde más a las necesidades de cada proyecto, pero las angustias están en otro lado, de qué es lo que se va a leer con esta obra. Esta obra, en qué nos va a convertir a quienes la hacemos, o en qué me va a convertir a mí, frente a quién persona, para la lectura de quién estoy trabajando, cuál es el riesgo que asumo con este o aquel gesto, y si vale la pena asumirlo. Y en esta misma conversación, la tentación de uno nunca lo frasea así porque es una tentación, pero la tentación de la autocensura es brutal. Uno lo frasea de otras maneras, uno lo frasea con cosas como, bueno, tengo otros temas de los que puedo hablar, podría hablar de aquellos, no tengo necesidad de hablar de esto ahorita, si también me importa esto otro, ¿para qué le muevo si en realidad hay una causa mucho más importante que puede malinterpretarse? En fin, entonces es un demonio que está ahí con el que yo personalmente me relaciono de manera problemática, constante, y que justo ahorita es un fantasma que está en mi cabeza que me carcome, que es todo menos placentero. Entonces, no sé, supongo que es una conversación activa conmigo mismo, con mis colegas, con mis afectos, con quienes actúan en la obra. Entonces, es doloroso, es lo único que podría decir concreto. Perdón, igual ya para ya dejar de hablar. La verdad es que, bueno, ahorita decías, ¿no? Es como, seguramente estás siempre cuestionado, ¿no? Estás haciendo bien o no, impactas a quién, y si realmente impactas a quien quieres impactar o no. Entonces, bueno, yo escribí una nota porque justo en esta provocación que quiero hacer a otra gente que ni siquiera se acerca al teatro, escribía que tu obra, bueno, justamente es una franca provocación a mi intelecto, una ruptura del pensar cotidiano, provocación a las ideas que rompen con el vacío, donde la ceguera jamás debería de ser un trampolín, mas sin embargo así sucede. Me dejas tanto dolor de cabeza por ser una de esas provocaciones del pensamiento que no cesan, justo como amo que suceda. Y bueno, yo también ahí agradecía en las redes justamente al Teatro UNAM, y ya perdón por el gol, pero justamente porque ten presente, Teatro UNAM, que al conceder pases gratuitos, como a mí me sucedió, concedes más allá de una butaca, un cambio en la obviedad, ¿no? Gracias por esta provocación a mi intelecto. Bueno, pues esa me parece una linda forma de cerrar. Justo, ¿no? Justo pensar lo que el teatro provoca. Pensaba yo ahora que escuchaba a David hablando de eso doloroso, en cómo efectivamente en esta caverna posdramática, posmoderna, de otra luz, ciertamente se proyectan sombras, pero también siluetas, que son dos cosas distintas, ¿no? Yo pensaba en qué distinto es cuando vemos las sombras que se proyectan de los cuerpos que tenemos en escena, que esas otras que son mucho más atemorizantes, creo yo, ¿no? Lo espectral está ahí. Y ahora que te escuchaba, pensaba, justo ahí pensaba yo esta presencia virtual que uno no controla, ¿no? Que uno no sabe quién mira, desde dónde mira y por qué mira. Y que creo que efectivamente de pronto no poder parir una idea tiene que ver más bien con el miedo, no sé si a que sea buena, sino a que ya no sea adecuada nada de lo que uno pueda pensar ni decir. ¿Cómo se va a leer? Justamente, a cómo se va a leer. Entonces, creo que hay que agradecer que estamos cerrando esta 11ª temporada del Aula del Espectador. Lo digo porque
porque en ese mismo agradecimiento de esas butacas gratuitas, yo, a nombre del equipo del Aula del Espectador, de Luis Conde, de Rosa María Gómez, quiero agradecer. Tenemos ya 4 años y medio con el Aula del Espectador, con este espacio generosísimo para pensar juntos, para profundizar, ¿no?, sobre todas estas miradas que el teatro nos ofrece. Y bueno, nada más invitarlos, cerramos esta temporada, cerramos el año con esta reflexión profunda también sobre el teatro, sobre las ideas, sobre desde qué lugar habitar el mundo hoy. Y invitarlos a que vean La ceguera no es un trampolín, que todavía está en temporada, a que vengan a ver Straight, que está acá. Creo que en este momento Teatro UNAM tiene estos dos potentísimos espacios, estos dos acontecimientos que desde muchos lugares proponen la reflexión, desde muchas vueltas y desde muchos desafíos para el intelecto también. Y bueno, agradecerles, desearles unas felices vacaciones y decirles que estén pendientes. Tendremos la 12ª temporada de Teatro UNAM a partir de febrero, me parece. Febrero o marzo, no estoy muy segura, ya les daremos noticias. Y pues eso, pasen la voz. Nos interesa mucho poder tener acá estos diálogos tan ricos que hemos estado teniendo estas últimas sesiones. El Aula del Espectador es un espacio de todos, para todos, todos los que amamos el teatro. No necesitamos ni ser especialistas ni estar dentro del medio teatral. De hecho, a veces yo digo que incluso es mejor cuando vienen esas otras voces a dialogar. Y, perdón de matar el cierre que estabas haciendo. Es que nada más, sumando un poco, entiendo que es para quienes organizan el Aula del Espectador es complicado decir esto porque son ellos mismos, pero tanto para los artistas como para, o sea, cuando uno está de este lado como cuando uno está de aquel lado viendo, asistiendo a un aula del espectador, sí, lo digo casi siempre que puedo, pero a veces uno se acostumbra a los lugares fantásticos porque están ahí, porque llevan 4 años y medio ahí, como este, pero este tipo de reflexión no es común y corriente, es fascinante, es extraordinaria, es todo un espacio de pensamiento que no es habitual encontrar. Entonces nada más reconocérselo a ustedes, a la UNAM y a Teatro UNAM, y invitarnos a nosotros, consumidores del Aula del Espectador, a correr la voz y favorecerla y valorarla, porque, insisto, no es normal que haya espacios así. Entonces es una gloria. Bueno, pues con eso cerramos agradeciendo justo al equipo maravilloso de Teatro UNAM, a los técnicos increíbles desde Foro Sor Juana, al equipo que está acá también de Cultura UNAM apoyando con las grabaciones. Y bueno, felices vacaciones, aprovechemos esta pausa, hablando de pausas para pensar y calcular los años. Gracias.